Durante 2 semanas, este es el tercer sermón que estamos desarrollando acerca de esta respuesta del apóstol Pablo a los corintios acerca de cómo tratar el tema de las divisiones dentro de la iglesia. Y podemos ver que hay una similitud, hay ciertas comparaciones, hay cierto vocabulario que ocupa el apóstol Pablo desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta ahorita el capítulo 2, versículo 5. Usted puede ver palabras claves en toda esta porción. Por ejemplo, la sabiduría. Usted puede ver cómo él está hablando acerca de la sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre, la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. Porque ahora la cruz se vuelve una necedad o una locura para aquellos que están en el mundo, pero para el creyente es poder de Dios, para todo aquel que cree. Y le agrego poder de Dios para salvación. Ahora, el verdadero poder del evangelio no se centra en la capacidad humana, hermano. No se centra en la elocuencia del expositor, no es la forma, sino que es el contenido del mensaje. ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Aquí lo podemos ver. El Cristo crucificado. Es la esencia del mensaje del evangelio. El mensaje de la cruz es lo que transforma a las personas de un estado de muerte a un estado de vida. Y la iglesia debe de atesorar el evangelio. La iglesia debe de preservar el evangelio. La iglesia debe de guardar el evangelio y ser fiel al presentar este mensaje, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y en esta oportunidad, amados hermanos, vamos a estudiar acerca de dos motivos por los que nosotros como iglesia debemos de predicar a Cristo crucificado. En primer lugar, porque es la esencia del evangelio, y en segundo lugar, porque ese mensaje transforma las vidas y los corazones de las personas. Versículo 1 dice: por eso cuando fui a ustedes. El apóstol Pablo está abordando el tema de las divisiones dentro de la iglesia, y durante las predicaciones anteriores hemos aprendido la manera como aborda él este tipo de temas. En primer lugar, recordando, y usted puede ver capítulo 1, versículo 18, porque dice que la palabra de la cruz es locura o necedad para el mundo, pero para nosotros lo que creemos es poder de Dios. Entonces él empieza a hablar acerca de que esta palabra de la cruz es el medio que Dios estipuló para poder convertir a las personas. Es un mensaje que transforma las vidas. Y luego en el versículo del 26 al 31, la semana pasada estuvimos estudiando que los corintios, la iglesia de los corintios, era un mensaje, era un testimonio acerca de ese poder del evangelio. Porque ellos habían sido transformados, ellos habían sido regenerados, ellos habían sido justificados, declarados justos, reconciliados para con Dios, han sido perdonados sus pecados. Entonces ellos son testimonios andando de ese poder de Dios para salvación. Por eso en los versículos anteriores que estuvimos estudiando, dice yo, hermanos, lo más débil, lo más necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para que no radique ese poder en la capacidad del hombre, sino más bien el que se gloría. Y con eso finalizamos el sermón pasado, que se gloría en el Señor. La gloria sea para Dios en todo momento. Los corintios eran testimonio de ello. Ahora Pablo pasa a una porción donde toca temas sensibles en el ministerio, donde él abre su corazón pastoral y le dice: hermanos, yo me propuse en mi corazón no confiar en esa clase de discurso poderoso, en la elocuencia, en mi capacidad, en mi inteligencia, sino que mi confianza está puesta en el mensaje de la cruz. Yo me propuse una tan sola cosa cuando estuve entre ustedes, hermanos corintios, y es predicar a Cristo y a este crucificado. Predicar el evangelio, la esencia del evangelio.
Usted puede ver cómo hay muchas palabras claves que relacionan este capítulo 2 del versículo 1 al 5 con el capítulo 1 del versículo del 18 al 25. El contraste de las sabidurías, débil, fortaleza, la cruz, que es una necedad y es poder, necedad con poder. Porque va manteniendo la misma fluidez del pensamiento en todos estos versículos que vamos a estudiar. Y estos versículos los vamos a dividir, y es como él presenta el argumento, en dos partes. Del versículo 1 y 2, donde habla acerca del contenido de este mensaje, y del versículo 3 al 5, habla acerca de la forma, o como él como predicador lo expuso ante ellos. La primera parte habla acerca del contenido de la predicación. Por eso dice en el versículo 1, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, recordemos que en la debilidad está la acción del poder de Dios para que la gloria le pertenezca a Él en todo momento. Y este predicador, quien Dios había utilizado para llevar el mensaje del evangelio, es decir, Pablo, había rechazado la confianza en sus capacidades, en sus estudios, en su inteligencia, y se propuso una sola cosa, y es enseñar a Cristo. Entremos en materia. Cuando habla acerca en el versículo 1, cuando fui a ustedes, él le hace un poco de remembranza acerca de la historia de cómo él llegó a los Corintios, cómo fue su propia predicación cuando se encontró con ellos. Recuerde que el apóstol Pablo venía después de dar un discurso en el Areópago, en Atenas, ese sermón muy bonito que habla acerca del Dios no conocido. ¿Y cuál fue la respuesta de los que escucharon ese sermón? Menosprecio. Porque cuando tocó el tema de la resurrección, que una persona que resucitó de los muertos, entonces dejaron de perder la misma intención, ¿no? O esa que quería captar ese mensaje que traía el apóstol, y menospreciaron ese mensaje. Eso era algo muy peculiar en la manera de cómo Pablo desarrollaba las misiones. Él iba a las capitales porque cuando él predicaba en las capitales sabía que más de algún aledaño estaba en la capital, y cuando escuchaba ese mensaje del evangelio, esa persona iba a llevar ese mensaje y lo iba a compartir en su pueblo o en esos lugares que están cercanos. Entonces, la manera como él operaba era a través de las capitales, para que después, de una forma estratégica, estas personas que escuchaban el mensaje en la capital lo compartieran en las zonas rurales del alrededor. Corinto, como ustedes saben, y se mencionó en el primer sermón, tenía un lugar estratégico para la proclamación del evangelio. Corinto era un lugar donde había mucho comercio, hermano. Había muchas personas que iban y llegaban. Entonces era un punto muy crucial en la proclamación del evangelio. Pablo predicaba en las sinagogas, y usted lo puede ver en las escrituras. Y él estuvo enseñando por 18 meses en lo que ahora se convirtió en la iglesia de Corinto. Más tarde, él envía a Timoteo y a Silas para poder predicar y seguir predicando el evangelio. Pero hay algo muy peculiar, que cuando habla en el versículo 1 dice, cuando fui a ustedes, hermanos. Recuerden que estamos hablando de una iglesia que estaba socavando, habían hermanos que estaban socavando la autoridad de Pablo. ¿Saben? Los corintios eran hermanos que en sus propias capacidades ellos no podían responder una tan sola pregunta. Y esa es la pregunta que aborda Pablo en todo en toda esta carta. ¿Saben qué pregunta no podían responder ellos? ¿Qué es ser espiritual según las escrituras? Porque ellos iban en busca de la sabiduría, agarrando lo que ellos conocían según la mundanalidad, según en el contexto que ellos vivían.
Ellos iban tras la figura de una persona, de un predicador, iba tras ellos, pero Pablo viene y les dice, no, no es esto, porque precisamente por eso, porque ustedes iban tras hombres, es que ahora esa sabiduría humana, mundana, han traído a la iglesia. ¿Y qué es lo que ha provocado esta sabiduría entre ustedes? Divisiones. Y ese es el meollo que está tocando Pablo en este momento. No, hermanos, no es la sabiduría del hombre, no es la sabiduría del mundo, es la sabiduría de Dios. Y mientras la iglesia esté en sintonía con el evangelio, proclamando el evangelio de Cristo, ese mensaje de Cristo crucificado, eso va a provocar en la iglesia, en lugar de las divisiones, unidad. Y es lo que está él abordando en este momento. Pero me llama la atención que le dice, hermanos, a pesar de que habían personas dentro de la iglesia de Corinto que estaban socavando la autoridad de Pablo, que estaban menospreciando, que ellos creían que Pablo se había presentado no con aquella fuerza que ellos esperaban, no con aquella elocuencia que ellos esperaban, un gran predicador elocuente, porque ellos tenían en su mente lo que el mundo pensaba que era lo correcto. Pero Pablo no se presentó así. Y ahí hubo un choque, un roce entre ellos. Y empezaron a murmurar. Y se empezaron a levantar las divisiones. A pesar de eso, hermanos, Pablo les dice, hermanos. Y a pesar de que usted puede ver que en la iglesia de Corintio era una iglesia bastante problemática, ¿cómo inicia la carta del apóstol Pablo? Dirigiéndose a ellos como ¿qué? ¿Como animales? No. Se refiere a ellos en todo momento como llamados, como santos, como hermanos en Cristo, porque nuestra posición delante por sembrar disensiones y divisiones en la iglesia, él tuvo la paciencia de poder corregir a estos hermanitos en sus errores y aún así no los deja de considerar sus hermanos en la fe. Qué precioso es enseñanza para nosotros hoy en día. ¿Cómo responde usted a aquellas personas, a aquellos hermanos dentro de la comunidad de la fe que han hablado en contra suya? Que usted se da cuenta que han dicho un comentario que es una murmuración acerca de su persona. ¿Cómo responde usted ante eso? Pastor, yo no le hablo, le hago la ley del hielo, dice, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquellos que hacíamos la ley del hielo antes? No le voy a hablar. No le voy a escribir, él me tiene que pedir o ella me tiene que pedir perdón a mí, porque ella o él fue el que murmuró en contra de mí. ¿Cómo respondes tú ante estas situaciones? ¿Cómo respondes tú ante la traición de un hermano en Cristo? Porque la manera como tú respondes en estas situaciones, que es de la vida diaria, hermano, es el pan de cada día. Porque sabe, le doy una noticia, el hermano que está sentado a la par suya es una persona pecadora, es una persona que está luchando mucho con su lengua, con sus pensamientos, pero una persona que ha sido llamada por Dios para salvación, si es salvo. Entonces, la manera como yo respondo ante esto es la manera como yo comprendo lo que es el evangelio. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de responder a la iglesia de Corinto. Hermano, ustedes han olvidado la esencia, lo básico, la roca, Cristo crucificado. Lo han olvidado por completo. ¿Cómo yo sé que ustedes han olvidado eso? Porque dentro de ustedes existen divisiones. ¿No entendieron que esto no se trata de ustedes? ¿No entendieron que esto no se trata de los predicadores? Se trata de Cristo y su mensaje, el evangelio. Entonces los corintios conocían el evangelio, pero a la hora de practicarlo no lo vivían. Cualquier parecido, pura coincidencia, ¿verdad? Lo complicado, hermano, no es aprender acerca de qué es el evangelio. Lo complicado es ponerlo en práctica. En el matrimonio, por ejemplo.
El cónyuge sabe qué cosas nos molestan. Pero poner en práctica el evangelio en el matrimonio es lo complicado. En la iglesia es lo complicado. En nuestras amistades es lo complicado. Esa parte práctica era lo que no engranaba, no encajaba en la iglesia de Corinto, como nosotros también. Entonces, luego dice en el versículo 1, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios. Amados hermanos, el evangelio es el testimonio que Dios ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Es el testimonio de Dios. Nuestra principal tarea, ¿cuál debe de ser como iglesia del Señor? Enseñar el evangelio. Como predicadores, enseñar el evangelio. Como iglesia, como creyentes, como cuerpo de Cristo, ¿cuál es nuestra principal tarea? Enseñar el evangelio. Y es una responsabilidad de todos proclamar las buenas nuevas de salvación. No es una tarea que está direccionada solo a los pastores, es una tarea de todos. La gran comisión dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. ¿Es indicación para quién, hermano? Para todos. Nosotros somos llamados a predicar, a enseñar el evangelio, lo que Dios ha hecho en Cristo para llevar a cabo la salvación. Pregunta para usted, hermano, ¿cuántas veces usted en la semana enseñó el evangelio? Usted es alguien que aprovecha las oportunidades que Dios le pone en su camino para poder hablar de las misericordias de Dios, para poder enseñar el evangelio a todo aquel que Dios le pone en su camino. No, es que no ha tenido oportunidades. No, hermano, siempre hay oportunidades. Con familiares, con nuestras compañeros de trabajo, por ejemplo. Incluso en el bus, aquellos que van en el bus siempre hay una persona que está a la par, ¿vea? Y es más, yo le digo, cuando usted se siente en el bus, siéntese en la orillita, porque así al otro lo va a arrinconar a la ventanita del bus y no se va a salir hasta que usted le dé permiso, ¿va? Pero en el bus también hay oportunidades para poder enseñar, para poder hablar acerca de las escrituras. Le doy un pequeño tip, abra su Biblia en un bus y póngaselo a leer. Más de alguna persona se le va a acercar a preguntar qué es lo que usted está leyendo. Pero para poder leer la Biblia en el bus, ¿qué es lo que usted tiene que llevar en el bus, hermano? La Biblia. Pero siempre hay oportunidades. ¿Cómo usted evangeliza? Dígame. ¿Cómo usted predica? No es necesario un púlpito para venir y voy a predicar. No, hermano. Las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo usted enseña el evangelio a las demás personas? En primer lugar, debe la persona entender cuál es su condición de pecado. Y es algo que de entrada a nadie le gusta, hermano. A nadie le gusta decir, hey, lo que estás haciendo está mal, ¿verdad? Pero tú eres un pecador. Nadie le va a decir que sí. No, ¿cómo vas a creer? Háganse los mandamientos, hermano. Y un solo con los mandamientos, ahí los deja. Nunca has mentido. Le va a decir. Sí, he mentido. Ah, va, entonces ya es pecado, ya sos digno del infierno. ¿Nunca has robado? No, ni siquiera un lapicero Bic azulito, ¿verdad? De esos eternos lapiceros Bic, ¿verdad? Que nunca se le acaba la tinta, fieles esos lapiceros. Sí, he robado. Entonces, ¿nunca te robaste el vuelto de la tienda cuando tu mamá te mandó a comprar una Coca-Cola y tú le dijiste, no, es que aumentó de precio la Coca-Cola de lunes para martes, ¿verdad? Entonces, cuando las personas empiezan a ver cuáles son sus faltas, que en realidad ellos
son pecadores como nosotros, entonces empiezan a ver la condición en la que ellos se encuentran. Cuando uno presenta el evangelio, debe de entender la persona cuál es su condición de pecado, debe de entender que está en contra de Dios continuamente, que su corazón está rebeldía en contra de Dios. Tiene que hablar acerca de la ira de Dios, hermano, contra los pecadores que va a ser derramada. Pero también tiene que hablar de la gracia que es en Cristo Jesús. Y que el único medio que Dios ha establecido para que las personas se salven es Cristo. Y habla acerca de la obra preciosa de Jesucristo. El mensaje del Evangelio. No desestime, no haga un lado todas aquellas oportunidades que Dios le pone para poder mostrar su Evangelio. Porque nuestra principal tarea es proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque es el único medio establecido por Dios para la salvación de las personas. Continuemos. Dice el versículo 1. Cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Una de las formas como nosotros podemos aprender lo que significa algo es partiendo de lo que no es. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo acá. ¿Alguna vez usted jugó un jueguito que se llama Adivina quién? ¿Cuántos jugaron eso alguna vez en la vida? ¿Ya? Ese juego, usted tenía dos tabletas y habían como unas 30, 40 personajes ahí, ¿verdad? Entonces usted estaba jugando, por ejemplo, con mi hermano Jorge y yo estoy acá, ¿verdad? Jugando. Entonces uno estaba y uno tiene que hacer preguntas acerca de los personajes que está y cada uno tiene como el personaje clave, ¿verdad? Como el que tenemos que descubrir. Y vengo y yo empiezo a decir, bueno, tu personaje es hombre. No, no es hombre, va. Entonces bajamos todos los que sean hombres y solo quedan las mujeres. Entonces vengo yo y le digo, tu personaje es pelo rubio. No, no es pelo rubio. Ah, ok. Entonces yo bajo todos los que no sean pelo rubio y ahí sí, a través de lo que no es este personaje, yo voy a llegar a ese personaje que tiene mi hermano Jorge. Y el primero que llegue a descubrir el nombre de ese personaje es el ganador del juego. Prácticamente es lo mismo lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Está definiendo algo a partir de lo que no es. Por eso es que dice en el versículo 2, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí en esta porción es, no fui o a ustedes no fui de tal manera que yo mismo sobresaliera. Porque no era yo lo importante en todo esto. Probablemente se refería a la manera de predicar. No era lo importante la forma como este predicador estaba enseñando. Cuando habla acerca de la palabra, se incluye o hace referencia a la forma, y cuando habla de sabiduría, se refiere al contenido. Yo no fui con ustedes como un gran predicador, ni alguien que iba a venir y iba a decir algo fresco para sus vidas, una nueva revelación del Señor para sus vidas. No, yo no me presenté así, hermano. Mi interés no era sobresalir yo a través de esta predicación, a través de esta enseñanza. Y Pablo, de una forma muy sutil, está atacando todos aquellos conceptos que para los corintios eran importantes. Sabiduría, la forma, un gran orador, elocuencia, pero los trae a la cruz de Cristo y eso los vuelve obsoletos. Yo no me presenté a ustedes con palabras, con sabiduría, sino no es la forma, no es
la manera. Los que buscan la sabiduría podrán dar la impresión de estar en un asunto noble, hermano, pero están involucrados en diversas formas de comparaciones, competencias jactanciosas y por lo tanto divisorias. No es la sabiduría humana lo que se busca. Y ojo, aquí no está diciendo Pablo que él carecía de habilidades, sino que más bien él lo que está haciendo es reenfocar a la iglesia de los Corintios a cambiar esa percepción que ellos tienen acerca de la sabiduría. Él no está diciendo yo no tengo capacidad, no, no, no. Él está direccionando, él está apuntando a los oradores, filósofos griegos, sus excesos, aquellos que sobresalían por su retórica, que eran grandes celebridades en los tiempos de Pablo, que su sabiduría radicaba en el conocimiento profundo de ciertos temas, que eran proclamadas con un lenguaje exagerado, exuberante, elegante, con un gran estilo. Eso era lo que buscaban los corintios al predicador. Por eso es que Pablo les dice aquí, yo no fui a ustedes con superioridad de palabra o con superioridad de sabiduría. ¿Les parece conocido esto, hermano? Paremos un momento aquí, hermano. ¿Usted alguna vez ha pensado? No, es que como predica este pastor es bien bonito porque hay frases positivas. Yo cuando voy ahí, yo siento que salgo con ánimo de seguir adelante en la vida el día lunes. Escogemos predicadores, entre comillas. Y hay muchos predicadores, entre comillas, que son exaltados por su oratoria, por sus mensajes positivos, y estos tienden, aquellos que tienen ese mensaje positivista, tienden a qué? A tergiversar el mensaje del evangelio. Porque sus mensajes descansan en su propia concupiscencia, en su propia capacidad humana, en sabiduría del hombre. Y eso es algo que lo condena a las escrituras, hermano. Los púlpitos, en lugar de ser lugares donde se proclame la verdad de Dios, se han vuelto lugares donde se ventilan las opiniones de los falsos maestros, de los falsos pastores con respecto a ciertos temas. El púlpito es un lugar sagrado donde se tiene que proclamar la verdad de Dios. Este lugar no es un lugar para hiperventilar mis opiniones humanas. ¿Qué es lo que yo pienso de la política? ¿Qué es lo que yo pienso de la economía? No, hermano, este lugar es un lugar para proclamar la verdad de Dios, el mensaje de la cruz, Cristo crucificado. Pero ahora los púlpitos se han vuelto un espectáculo y han tergiversado el mensaje del evangelio. Gran problema, hermano. ¿Usted cree que por poner luces en este púlpito, humo en este púlpito, por hacer una atmósfera aquí en este púlpito, las personas van a ser transformadas? Es que no es la forma, hermano, es el contenido del mensaje. Y si ese contenido es un contenido diferente al evangelio, eso es basura y no sirve para nada. Lo único que transforma los corazones de las personas es el mensaje del evangelio. Y podemos estar en un lugar así muy bonito, podemos estar debajo de un árbol predicando, pero si el contenido es el mensaje del evangelio, eso basta y eso es suficiente, iglesia. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Yo no fui a ustedes con superioridad de palabras. No es en mi capacidad, hermano, no es por mi oratoria, no. No fui a vertir lo que yo pensaba acerca de ciertos temas como están haciendo ahora muchos oradores y filósofos que ustedes siguen.
hermano. Yo no me presenté así, ¿saben por qué? Porque el evangelio no se trata de mí, se trata de Cristo. Usted no viene aquí a escuchar mi opinión acerca de ciertos temas. Usted viene aquí a escuchar palabra y palabra de Dios, de las Escrituras. Aprender de la palabra de Dios. Y es su responsabilidad mantener eso dentro de la iglesia. Que la iglesia sea un lugar donde se continúe predicando la palabra del Señor. ¿Saben ustedes cuántas personas anhelan poder congregarse en una iglesia donde puedan aprender de la palabra del Señor? Cuando uno encuentra una iglesia no perfecta, porque no somos perfectos, porque somos pecadores, pero cuando uno encuentra una iglesia donde se proclaman las verdades y donde se viven esas verdades dentro de una comunidad, dentro de una iglesia local, eso es como un oasis en el desierto para todos aquellos que andamos en búsqueda de dónde congregarnos. Por eso es nuestra responsabilidad mantener esto en la iglesia, que se enseñe la palabra del Señor. Amados, los estadios se llenan para escuchar a los predicadores de la prosperidad, aquellos cuyo mensaje es un mensaje blanco, superficial, es un mensaje positivo, donde se centra en el hombre, de que usted lo puede hacer absolutamente todo, y donde todo lo que importa es cómo tú te sientes, y tú eres lo más importante. Todo es palabras bonitas, pensamientos felices, motivadores, que te llevan hasta arriba, donde tú puedes hacer lo que tú te propongas, porque tú eres el arquitecto de tu propio destino. Se oye bonito, pero no es bíblico. Tú no eres el arquitecto de tu destino. Tú no eres el soberano en esta historia. El soberano se llama Jesucristo, y Él es el Señor de señores, y Él es el Rey de reyes, y Él hace lo que le place en este mundo y en esta tierra. Tú no eres el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es el evangelio, y el centro del evangelio es Jesucristo. La iglesia tiene que girar en torno al mensaje del evangelio. Pero los estadios se llenan, hermanos, por escuchar a esos falsos maestros que lo que están haciendo es llevar a muchas personas al infierno, porque no les están enseñando el evangelio de Cristo Jesús. Como dice 2 Timoteo 4:1-3, dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y su reino. Es una encomienda, es un encargo que Pablo le hace a Timoteo. Y mire lo que le dice en el versículo 2, capítulo 4 de Timoteo, 2 Timoteo. Una cosa te mando a hacer, Timoteo: predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predica la palabra. No suavices el mensaje del evangelio, porque ese es poder de Dios para salvación. Timoteo, este es el encargo solemne que te encargo a ti. 2 Timoteo, para dicho sea de paso, fue la última carta escrita por el apóstol Pablo, donde él da ciertas indicaciones a su hijo en la fe, Timoteo. Pero en este dice: predica la palabra. Y dice el versículo 3, ¿por qué le está mandando a hacer eso? Y es un problema que no solo existía en este tiempo, sino que también en el antiguo. Cuando Pablo estaba
enseñando esto a Timoteo, dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. En la Reina Valera dice, a sus propias concupiscencias, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos y a leyendas. Porque Pablo manda a Timoteo a predicar la palabra, porque van a haber muchas, pero aquí no está hablando de los predicadores, está hablando de las personas, de los congregantes. Estas personas van a querer ir a escuchar ese mensaje que se acople a su estilo de vida pecaminoso. Van a querer sentarse en aquellas iglesias cuya predicación es una predicación suave, donde le permiten, donde le suavizan el pecado, donde les digan, no hay problema, tú puedes seguir en este adulterio, no hay problema, tú puedes seguir en esta fornicación, no hay problema, tú no puedes cambiar nada, Cristo te ama. Se amontonarán a esos maestros que se acoplen a su pensamiento, porque ahora el filtro por el cual ellos toman esa decisión no es el evangelio, es sus propios corazones pecaminosos. Y me encanta. Luego en el versículo 5 le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio. Cuando le está diciendo sé sobrio, no te contamines con todo esto, Timoteo. Predica la palabra. Insiste, insta, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. ¿Te imaginas usted se imagina por un momento que su vida gira en torno a este positivismo? Hermanos, si yo para poder predicar un mensaje positivista como hacen los falsos maestros, no lo puede hacer rapidito. Solo saca un montón de versículos fuera de su contexto y les da algunas palabras bonitas, frases bonitas y nos vamos. Porque es una filosofía humana y ese es el punto de esta predicación. ¿Se imagina usted con esa mala teología que se enfrenta a una enfermedad, a una muerte o un accidente fatal? ¿Se imagina usted después de que salga de esos servicios, vea, y le dice, no, usted puede, y que usted es el arquitecto de su destino, y usted, y usted, y usted, y usted declare, y usted haga, y aquí, y allá, y todo eso? Es algo que yo desee, pero usted sale de la iglesia y se enfrenta a un accidente de tránsito que pierde su movilidad, tanto en brazos como en pies. ¿Qué va a provocar ese mensaje positivista? ¿Usted puede volver a caminar? No, hermano. Y eso es lo falso de todo esto, que cuando nos vemos enfrentados a la realidad de nuestra vida, que es Dios el soberano en nuestras vidas, ese mensaje no encaja. Ese mensaje no santifica. Ese mensaje no produce fruto en el creyente. Y ese mensaje no te lleva al Señor. Pero cuando su vida gira en torno al Evangelio y a Cristo, las cosas cambian. Porque usted le puede pasar, pase lo que pase, usted dice, y esto que me pasó es lo menos que me tuvo que haber pasado, porque yo soy un pecador y merezco el infierno. Y si el Señor ha permitido que yo pase por esta situación, gloria a Dios por ello. Porque todo esto es para su gloria. El Evangelio. Estos positivistas, falsos maestros, nunca hablan del pecado, porque el pecado es algo negativo. No hablan del infierno, hasta prohíben hablar del infierno en sus propias iglesias. Bueno, si podemos llamar iglesias. Porque es algo peligroso, porque las personas se van a entristecer. Y esta es una filosofía humana.
Por eso es que el apóstol Pablo en el versículo 1 dice, yo no fui con ustedes con superioridad de palabras o de sabiduría. La iglesia no necesita opiniones humanas. Lo que la iglesia necesita es lo que dice en el versículo 1, proclamar el testimonio de Dios. Y es lo que debemos de predicar en todo el tiempo. Mira el versículo 2, dice, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto qué, iglesia, excepto qué. No se duerman, hermano, dígale que no se duerma, hermano de la par. Aquí, desde aquí me he hecho rollo de quienes se duermen. Ya le voy a decir a René que les tome un par de fotos. Volvamos a leer, dice el versículo 2, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto y a este crucificado. Usted viene a la iglesia a escuchar la palabra, a escuchar ese testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Dice Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré el Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. El testimonio de Dios es Jesucristo, la esencia del Evangelio. Cuando nos reunimos, hermano, en la iglesia, nos reunimos a poder estudiar las Escrituras, poder aprender del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra tarea como predicadores, como pastores, es encaminar a la congregación hacia Dios y hacia Cristo, no hacia nosotros. Por eso, hermano, usted está escuchando este sermón esta mañana, le hago el mismo encargo que Pablo le dijo a Timoteo: prediquen la palabra del Señor, porque el eje de la iglesia debe ser o debe estar centrada en el Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Esa debe ser nuestra mentalidad, esa debe ser nuestra pasión cuando estemos enseñando, ministrando, cuando estemos sirviendo, cuando estemos predicando. Todo debe de girar en torno al Evangelio porque nos lleva a Cristo. Y debemos de predicar las buenas nuevas de salvación. Debemos de predicar a Jesucristo. Dediquémonos a ello, hermanos. No son las formas, no son los métodos, es el contenido del mensaje que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Al igual que el apóstol Pablo decidió dejar a un lado sus capacidades o fundamentar la predicación en su capacidad, en su oratoria, en su elocuencia, sino que él lo que hizo fue, o lo que dispuso en su corazón, es a predicar y a enseñar a Cristo, a presentar el evangelio, a Jesucristo y a este crucificado. De igual manera nosotros debemos de resolver de la misma forma. Es el contenido del mensaje de la cruz, es el contenido del mensaje del evangelio. Que nuestra iglesia como Gracia y Verdad sea mayormente conocida, no por sus pastores, no por sus predicadores, sino por el contenido del mensaje del evangelio. Que preservemos el mensaje de salvación y que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Por eso debemos de ser conocidos. Porque no es en nuestras capacidades, humanamente hablando, sino que es la obra, la vida de Cristo y los beneficios que cada creyente recibe. Como lo vieron anteriormente en el sermón del domingo pasado, justificación, santificación, perdón de pecados, todo eso viene a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y es esa nuestra convicción. Ahora vamos al versículo 3.
El apóstol Pablo se vuelve un poco más personal en los siguientes versículos. Y mira el versículo 3 dice, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. El segundo punto de esta mañana es, el Evangelio es un mensaje, o el Cristo crucificado es un mensaje que transforma los corazones. Y ahora estamos en la segunda parte del argumento de Pablo. Se vuelve un poco más personal, describe cómo fue su predicación y cómo él se presentó como predicador. Y es curioso porque lo que dice él en el versículo 3 dice, pero yo, hermano, yo me presenté a ustedes con que con fuerza. No, con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Qué humildad. Qué humildad de reconocer su debilidad, qué honestidad de un hombre que fue muy utilizado por Dios, donde él empieza a desnudar su corazón pastoral y empieza a enseñarles a ellos también que él tenía temores dentro de su corazón por llevar a cargo la obra que Dios le había encomendado hacer. Y él se pone como ejemplo, les muestra su corazón y da a conocer lo que él piensa. Algunos teólogos sostienen que la palabra debilidad se está haciendo referencia a algún tipo de enfermedad que estaba atravesando el apóstol Pablo o dolencias físicas que soportó a lo largo del ministerio. Como ustedes y yo sabemos, durante todo el ministerio del apóstol Pablo hubo aflicciones, hubo castigos. Algunos creen que fue alguien de corta estatura. También otros sostienen de que él tenía una enfermedad ocular, según lo que dice Gálatas 4:15 y 6:11, cuando él dice a los Gálatas, miren, si ustedes yo sé que se podían quitar sus propios ojos para dármelos. Pero aún a pesar de todas esas debilidades, él siguió proclamando el mensaje del evangelio. Sus propias enfermedades servían como una demostración de que el mensaje que él estaba predicando era o tenía su origen en Dios y no en sus propias capacidades. Porque sus debilidades lo que hacían es demostrar que el poder era de Dios y no de él mismo. Gloria a Dios por ello. Pero dice también que él se presentó no solo con debilidad, sino con mucho temor y con mucho temblor. Recuerden que los corintios, algunos consideraban a Pablo como alguien sin fuerza, sin esa elocuencia. Y es algo que le hacía mucho choque. Incluso hay un comentarista que estaba leyendo que decía de que una de las cosas que más causaba un choque entre los corintios cerca del ministerio de Pablo es que Pablo no recibía una ofrenda directamente de ellos, sino que él decidió en su corazón, estando en Corintio, elaborar carpas y poder mantener sus necesidades básicas a través de eso, sostenerse de esa manera. Y eso le traía choque, porque habían personas nobles en la iglesia de Corinto, no eran muchas, ¿verdad? Que ellos querían ofrendar, pero él decía que no. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando los siguientes capítulos. Pero lo consideraban como una persona sin fuerza, no le tenían respeto por causa de su trabajo, porque él trabajaba elaborando carpas y lo estimaban poco menos que un esclavo. Entonces ahora viene esta expresión, temor y temblor. Y estas expresiones, cuando ustedes los filtran a la luz de las escrituras, lo que hace es dar a entender acerca de la ansiedad que él estaba viviendo. Que hay un tema urgente, la ansiedad mental, por un tema importante. Como Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice, ocupaos de vuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. Entonces hay una ansiedad mental. Ahora, por un momento pongámonos a pensar, pongámonos en los zapatos de Pablo, hermano. Él había salido de Filipos
porque lo querían matar por causa del mensaje que estaba proclamando. Llegó a Tesalónica durante 3 a 6 meses, estuvimos predicando acerca de ello hace un tiempo. Pero en Tesalónica lo querían también secuestrar, lo querían perseguir, lo querían apedrear, lo querían matar por causa del mensaje que él estaba predicando. ¿Se fue para dónde? Para Berea. Estando en Berea, llegaron los de Tesalónica a buscarlo también para seguirlo matando. Y él se fue para Atenas. Y estando en Atenas, él fue al Areópago a enseñar acerca del Cristo resucitado, acerca del mensaje de la cruz. Y cuando ellos escucharon la resurrección de Cristo, obviaron el mensaje y se dieron la vuelta y siguieron en sus vidas. Luego Pablo viene a Corinto. ¿Cómo se encontraba Pablo en ese momento, hermano? Por un lado, sabía que muchas personas lo querían matar por causa del mensaje que estaba llevando. Por otro lado, sabía que el Señor lo había mandado a llamar a predicar ese mensaje y quería mantenerse fiel al mensaje, fiel al llamado que Dios había hecho. Por otro lado, estaba fresco lo de Atenas y él, humanamente hablando, estaba desmotivado. Y ahora llega a Corinto, una ciudad cosmopolita, una ciudad tirada al mundo. Como dijo el pastor Mario en la primera predicación, es como que dijeran, vaya a predicar a Las Vegas, hermano. Una ciudad entregada a los placeres y vanidades de la vida. Y viene y el Señor les dice, predica en ese lugar, Pablo, porque muchos creyentes se van a convertir, han sido escogidos para salvación. A eso se refiere en este versículo cuando dice que estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Pablo sabía que su esperanza no radicaba en sí mismo, no es en sus capacidades. Como dice el autor William Hendrickson, y se lo leo acá, permítame que lo perdí, aquí está. El miedo es una fuerza que Satanás usa para debilitar y detener a los siervos de Cristo y para distorsionar su percepción de la realidad. Pablo, cuando llegó a Corinto, se sentía con temor, se sentía con temblor. Él estaba consciente de sus limitaciones ante la gran tarea de predicar el evangelio y de iniciar el ministerio. Ahora el Señor le había depositado en sus manos la gran tarea de predicar el evangelio y establecer una iglesia en Corinto, y solo podía prevalecer si él confiaba en Dios y no en sus capacidades. Por eso dice en el versículo 4, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo no vino aquí a Corinto con capacidades, con sus palabras, con su elocuencia, ni en su propio poder. Vino en el poder del Espíritu Santo. Lo único que hice fue predicar el evangelio. Y el poder de Dios fluye. Solo Él y su poder puede transformar vidas. Y es algo que nosotros debemos de entender, hermano. Como decía Spurgeon, decía que el poder que está en el evangelio no se encuentra en la elocuencia del predicador. De otro modo, los hombres serán los convertidores de alma. Ni tampoco se encuentra en la preparación del predicador. De otra manera, consistiría en la sabiduría de los hombres. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se pudran, hasta que agotemos nuestros pulmones y muramos, pero nunca un alma será convertida a menos que el Espíritu Santo esté con la palabra de Dios para darle el poder para convertir el alma. Una ilustración que nosotros debemos de tener como predicadores, como heraldos de ese mensaje del evangelio, que a mí se me quedó bien
grabado. A todos aquellos pastores que Dios nos ha llamado a predicar su palabra, deben de tener en su conciencia clara que están predicando a personas que están muertas en sus delitos y pecados. Como una vez una persona me enseñó, me dijo, cuando estés predicando, que tu ilustración sea como que estás en un cementerio y estás hablando acerca de todo esto. ¿Tú tienes el poder para poder transformar ese estado de muerte a vida en esa persona? No. Entonces, hasta ahí llega tu límite, hermano. Porque el único que puede transformar de un estado de muerte a un estado de vida es Dios. Yo me puedo desgastar aquí, como decía Spurgeon. Nuestras lenguas se pueden pudrir, nuestros pulmones se pueden desgastar, pero nosotros no podemos hacer que una persona sea convertida. El único que puede convertir a una persona es Dios, en su gracia y en su poder. Esa debe ser nuestra imagen cada vez que predicamos. En nosotros no está la vida ni la capacidad de regenerar, solo en Dios existe ese poder. Predicador, predica la palabra de Dios, predica a Cristo, predica el evangelio. Eso es lo que nos ha llamado el Señor a hacer. Y el hecho mismo de que los corintios hayan abrazado en fe demostró que esta predicación de la cruz era sabiduría de Dios. Como lo expresó el apóstol Pablo en los versículos 26 al 31, pero dice el versículo 4, y mi mensaje, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de qué, del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ellos mismos, los corintios, ustedes, hermanos de gracia y verdad, son testimonios vivientes del poder de Dios para salvación. Y es eso lo que dice la palabra acá. ¿Cuántas veces hemos reflexionado en ello? ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por la gracia de Cristo? ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por nuestro Salvador? Si nuestro matrimonio estaba al borde de la muerte y solo por la gracia de Dios, su providencia y su amor permite que nuestros matrimonios sean estables. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por Dios? Nadie es capaz de refutar estas pruebas contundentes, el testimonio de Dios. Por eso es que dice en el versículo 4, sino con demostración, pruebas contundentes. Ustedes son testimonio de ese testimonio de Dios para salvación. Pero dice en el versículo 4, sino con demostración de que del Espíritu. Todo proviene del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, que nuestros cuerpos pasan a ser templos del Espíritu, que Dios nos da dones por medio de ese Espíritu para que podamos edificar a la iglesia. Todo eso y más nos da a entender la obra del Espíritu. Y disculpe que me voy a agarrar unos minutos más. Pero se ha malentendido la obra del Espíritu en la iglesia de hoy en día. Piensan que la obra del Espíritu son los milagros, son sanidades. ¿Es eso lo que dice la palabra del Señor acá? No, no dice eso. Dice que es el Espíritu y es poder. Son dos palabras que son intercambiables, espíritu y poder, espíritu y poder. Entonces, el poder del Espíritu en las personas, ¿en qué radica? ¿En que estas personas son sanas? No, hermano, porque el poder de Dios se manifiesta ¿en qué? En la salvación. A los creyentes.
El hecho que usted haya nacido de nuevo, el hecho que usted tenga en su corazón al Espíritu Santo del Señor y que ahora usted es templo y morada de ese Espíritu Santo y que Dios le dé dones para poder edificar al cuerpo que es la iglesia. Esa es la obra milagrosa del Espíritu Santo. El Espíritu y el poder, la mano de Dios en la vida de las personas, más que sanidades, grandes señales, está hablando del poder transformador de Dios en la vida de los creyentes. Que en su contexto, como usted ha venido aquí aprendiendo, está hablando acerca de la conversión de los corintios. Gloria a Dios por ello. Como la conversión de los tesalonicenses que aparece en el capítulo 1, versículo 9, que ellos estaban directamente enfocados a idolatrar ídolos, pero ellos se volvieron de los ídolos a servir ¿a quién? Al Dios vivo y al Dios verdadero. Ese poder regenerador, ese poder que deposita un espíritu en un corazón que está muerto en sus delitos y pecados y ahora da vida, solo radica en Dios y en su mensaje que es el evangelio. Por eso es que viene Pablo y les dice para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría, hermanos, sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando la iglesia se dedica a predicar el evangelio de Dios, esa predicación produce conversiones por el contenido de la misma. ¿Cuál es el contenido o la esencia del mensaje del evangelio? El Cristo crucificado. Y cuando Pablo les dice en este versículo a los corintios que cuando él predicó el evangelio a ellos, su predicación produjo en ellos una fe personal en Dios. No por la oratoria de Pablo, hermano, sino por el poder de Dios. Porque nosotros podemos confiar en Dios, hermano, porque hemos nacido de nuevo. Y hemos sido escogidos por Dios para salvación. La fe descansa en el poder de Dios, el cual nos cuida, nos protege, nos guarda para que nosotros podamos perseverar en esta vida. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, hemos sido guardados por Dios. Y Dios produce fe por medio de ¿qué? De la predicación del evangelio, porque a través de la predicación del evangelio las personas se convierten a Dios. Ese es el medio. Mis amados hermanos, la sabiduría humana es finita, la sabiduría humana cambia constantemente, está contaminada por el pecado, pero la sabiduría de Dios es infinita, es inmutable, eso quiere decir que no cambia. La sabiduría de Dios es eterna, es perfecta y es santa. Amada iglesia, Dios ha decidido desarmar a los sabios, a los poderosos de este mundo, para que no confíen en sus capacidades, sino más bien ha establecido que por la locura de la predicación, las personas alcancen la salvación. Una predicación centrada en Cristo y en su obra redentora, y es por esa razón que debemos de proclamar el evangelio de Cristo día y noche, a tiempo y fuera de tiempo. Iglesia, gracia y verdad, predica la palabra del Señor. Vamos a orar.